Agradeceros primero el apoyo que ha tenido la sala, que la verdad que está bastante bien, pasado jueves, ¿no? Está muy bien, muy bien. Y nada, también agradecer a Luis, desde que le dije que le planteé la conferencia, sabiendo yo que es un enamorado de la geología y un aficionado de mucho cuidado de la geología y sobre todo de nuestro meandro, pues desde que me dijo que estaba dispuesto a dar la conferencia, pues la verdad que nos alegró mucho. Eh, Primero decir que con Luis pues, me une una amistad de hace mucho tiempo, de toda la vida. Mi padre y su padre eran compadres, o sea que yo me he criado con Luis prácticamente jugando a la escalestia allí en su casa y enseñándome, porque como esto no le viene de ahora, si no me acuerdo, que él no se acordará, pero yo sí, unas colecciones que había de planetas y del universo y no sé qué, pues él me la enseñaba y yo la verdad que soy un poco más pequeño que él y me quedaba con la boca abierta. Eh, Después, una cosa fundamental que los montoreños debemos de comprender es que nuestro meandro que tenemos es una seña de identidad enorme. El sitio donde está Montoro ubicado, no solamente geológico, sino botánico, histórico, para Montoro eso es una seña de identidad como uno de los resultados de la piedra molinaza, ¿no? El escudo de la Asociación de Patrimonio, que precisamente es este, bueno, ahí mismo ya lo he dejado bien claro. Si os dais cuenta, yo no sé si os habéis fijado alguna vez en ello, pero yo lo digo, el meandro, el puente, no puede quedar más explícito, y después también darle un color así como de molinaza, ¿no? Eso es el logotipo de la Asociación de Patrimonio de Montoro, y es nuestra seña de identidad, como la molinaza, como la historia, como la Semana Santa, como un montón de cosas. Ya aprovecho también, si os queréis entretener, hemos puesto aquí un montón de cosas en el rolo este, porque son todas cosas importantes, ¿no? La Semana Santa, la molinaza, el pueblo del Padre Jesús, pero el meandro, quizá uno de los mayores o quizá el mayor. El meandro, un monumento natural, en la provincia de Córdoba hay 3 monumentos naturales, está declarado en el año 2011 como monumento natural y los otros dos monumentos naturales de la provincia de Córdoba son los Sotos del Albolafia, que está en el río Guadalquivir también, que está enfrente de la mezquita de Córdoba, y la Cueva de los Murcianos. Esos son los 3 monumentos naturales que tenemos en la provincia de Córdoba y donde el meandro nuestro eh, es una joya, también como los otros, ¿no? Son casi 9 kilómetros longitudinales de meandro que junto con el conjunto histórico artístico de forma natural y forma histórica y forma hace un todo, ¿no? Es una cosa que los montañeses muy, muy tenemos que tener muy presente y sobre todo tenemos que cuidar el meandro. Nosotros, desde la Asociación de Patrimonio, desde el año 2005, y veo muchas caras conocidas aquí que nos han acompañado en la limpieza del meandro, con el apoyo del ayuntamiento, pues el día 5 de junio siempre después la pandemia nos rompió un poco esta dinámica, pero siempre hemos tenido una predilección por el meandro y trasladar a la población que el meandro hay que cuidarlo. No se puede echar basura en el meandro, tenemos que involucrar a la juventud también, que sepan que hay que cuidarlo porque es una herencia que hemos recibido de nuestro natural y que hemos recibido de nuestros antepasados, que no solamente vivieron en el pasado en este entorno que tenemos maravilloso y tan espléndido que es el meandro del río la verdad que el monumento natural, el meandro del río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Montoro. Ese es el título del monumento natural. Y hay que cuidarlo no solamente porque nos lo heredaron, es una cosa heredada de nuestros antepasados, lo vivimos nosotros, pero sobre todo lo vamos a transmitir a los que vienen detrás, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cuidar el meandro, hacer todo lo posible para que se vea lo más bello y lo más, yo no sé, venía pensando hace un rato, es que tirar basura en el meandro es como poner basura en la puerta del ayuntamiento. Es que no estamos tirando piedras sobre nuestro mismo tejado, ¿no? Esta actividad que hemos hecho ahora mismo, que vamos a hacer y que nos va a Luis ilustrar, es también complemento a otra que hizo, que lo estoy viendo allí,
a Juanillo Relaño, que en el año, no sé, sería un poquito antes de la pandemia y justo en la pandemia hicimos una charla en la iglesia de Santiago y nos explicó las características botánicas que tiene el meandro, ¿no? Y después dimos una vuelta también por el meandro y después también pedimos al ayuntamiento, pedimos el arboretum y allí destilamos algunas plantas que también son autóctonas, ¿no? Me acuerdo ahora mismo así de la lucemilla, ¿no? Que era una cosa que a mí la verdad me quedé, estaba la lucema y la lucemilla, que es una planta muy característica del meandro y que es muy escasa también. Es una cosa también a tener en cuenta. Pero hoy lo que nos interesa es la visión geológica que nos va a dar Luis y que ya veis también que nos ha puesto aquí todas las rocas que podemos encontrar en el meandro, ¿no? Yo le dejo la palabra a él, que seguramente es muy interesante todo lo que nos va a decir sobre el meandro y que yo tenía también mucha ganas de que alguien nos hablara de nuestro meandro porque es una de las señas de identidad de la ciudad de Murcia. Y en este caso es Luis, le dejo el testigo. Gracias, Paco, por la presentación tan amable. Muchas gracias a todos vosotros. Quiero dar las gracias también al Ayuntamiento y en particular a Isabel por su ayuda y a mi hermana Rosa porque me ha aguantado estos días de nervios y de preparación también. Vale. No habéis preguntado nunca, paseando por el río, ¿cómo se ha formado esto? ¿Por qué tenemos en el fondo unas piedras negras? ¿Por qué si tiro para la sierra aparecen los guijarros? Si me voy para la campiña hay limos amarillos. Pues el objetivo de la charla de esta noche es contar la historia geológica del meandro de Montoro y de Montoro para aclarar un poco la situación y para que si damos un paseo por el meandro seamos capaces de comprender un poquillo mejor cómo se ha formado. La charla será como de 40-45 minutos, luego les contará una introducción, un par de conceptos geológicos que hay que explicar y luego daremos un paseo por el tiempo por los diferentes Montoros. Y al final unos minutos de preguntas. Como ha dicho Paco, el meandro de Montoro fue declarado monumento natural por la Junta de Andalucía en el año 2011. Una de las características principales por las que fue declarado monumento natural es por sus cualidades geológicas y sobre todo geomorfológicas. Quiere decir que en todo el curso del río Guadalquivir, a su paso por Montoro, el meandro ha excavado el terreno y discurre por los materiales más antiguos, por las rocas más antiguas de toda su trayectoria. Además de una muy acusada sinuosidad que tiene. Eso es uno de los dos. Y luego, precisamente por eso, porque como tiene tanto interés geológico, está recogido también en el listado de lugares de interés geológico del Instituto de Geología y Mineros. El tramo, que es el monumento natural, es el que va desde el puente de la Nacional 420 hasta el arroyo de Capilla. Los conceptos iniciales y necesarios geológicos, voy a hablar de un par. El tiempo en geología y clase de roca. Los dos nos van a ayudar a comprender mejor cómo la evolución de Montoro y de su meandro. El tiempo en geología de la Tierra se formó hace 4.600 millones de años. Entonces, estas son las diferentes edades en las que está dividido el tiempo geológico. 4.600 millones de años es muy difícil de comprender para nosotros. Sobre todo al ser el ser humano, lo que pasa durante nuestra vida, bien, ya si vamos un poco más lejos, de la guerra civil, si nos cuentan de cuando Montoro
fue declarado ciudad, hace ya 200 años, ya las cosas empiezan a ponerse un poco más, sí, sabes que está en el pasado. Cuando Colón viajó a América, 500 y pico años, vale, está ahí, pero es relativo. Imaginarnos en 4.600 millones de años fue un poco complicado. Entonces hay un ejercicio que es divertido, que es adecuar los 4.600 millones de años de la Tierra a un año nuestro. Aquí, cada día tendría 12.600.000 años. 12.600.000 años. Entonces, claro, obviamente el primer día sería el 1 de enero, cuando el origen de la Tierra. Entonces tendrían que pasar 2 meses y medio para que apareciera la vida, que fue hace 3.500, 3.600 millones de años. Tendrían que pasar 7 meses para los primeros organismos pluricelulares, que sería el 12 de octubre, el día de nuestra... El 24 de noviembre se iniciaría la conquista de los continentes. El 7 de diciembre, ya estamos en diciembre, aparecerían los reptiles. Y habría que esperar hasta el 16 para los primeros mamíferos, mitad de mes, antes de que acabe el año. ¿Vale? La extinción de los dinosaurios, que sucedió hace como 66, 65 millones de años, sería el 26 de diciembre, o sea que hay que tener en mente eso. Y luego ya el último día del año, el 31 de diciembre, a la 1:30 de la tarde, se produciría la diferenciación entre un humano y chimpancés. A las 12 menos 23 minutos antes de que acabe el año, tendríamos la aparición del Homo sapiens. Y a las 23:58, 2 horas, 2 minutos antes de que acabe el año, las pruebas de Altamira. Y con la penúltima campanada del año, Colón viaja a América. Para hacer una idea de lo vasto que es el tiempo de lógica. El segundo concepto que quería explicar es el tipo de roca. Los principales tipos de roca son sedimentaria, metamórfica y plutónica. Las tres forman un ciclo. De una se puede pasar a otra, de otra a una. Podemos empezar por la roca sedimentaria. Las tierras que están elevadas, las montañas, las llanuras, cualquier cosa, son atacadas por los agentes atmosféricos, la lluvia, el agua, el frío, el viento, y desgranan las rocas que las forman. Y esas rocas son transportadas, esos granos, esos pedazos de roca, más grandes o más chicos, son transportados por las corrientes y depositados, por ejemplo, en una plataforma marina. Y esos forman sedimentos. Cuando esos sedimentos se van acumulando y acumulando por presión y con el tiempo, estamos hablando de un tiempo largo, de millones de años, se solidifican y forman una roca sedimentaria. Sí, puede hacer el caso de que si esos sedimentos siguen acumulándose y aumenta la presión, esa roca sedimentaria recristaliza, remineraliza y se convierte en roca metamórfica. ¿Vale? No cambia mucho la estructura, o sí, pero cambia el tipo de roca. Si sigue aumentando la presión, puede convertirse en roca ígnea y convertirse en magma, ascender, provocar una montaña y volvemos a empezar. Es el ciclo de la roca. Hay más relaciones intermedias, pero para el meandro de Montoro las que dos que nos interesan son las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. En el Montoro tenemos también otro tipo de rocas, pero no aparecen en el meandro del Montoro. ¿Hasta ahora bien? Yo me lanzo, me emociono, cojo el dolidori y si no me paráis, si tenéis alguna pregunta, me paráis y me lo decís. Bien, pues ahora vamos a meternos ya con Montoro. En esta panorámica, cualquiera puede ver Montoro y como es, pero sí. Este sería
sería, podríamos llamarlo como el edificio de Montoro, donde Montoro se encuentra, ¿no? Pero si superponemos una, vamos a ver, una panorámica con el tipo de rocas que lo componen, vemos que en el río, todas estas que pone P, son las rocas más antiguas que componen Montoro, que serían las pizarras. ¿Vale? En medio hay una franja que va por aquí y aparecen los montes de allí detrás. Y la T es el Trías, la segunda capa que se depositó y que empezó a formar el edificio de Montoro. ¿Vale? Que son la arenisca y los conglomerados, la molinasa y los conglomerados. Y arriba está este N, que es el último que se depositó, la más moderna, que aparece en el caso de Montoro, que serían depósitos marinos. Pero esto lo vamos a ver después. O sea que con esto tenemos que Montoro es como un pastel, como una tarta. Tenemos una serie de sedimentos antiguos, encima otro de una edad más moderna, por encima de eso otro de otra edad más moderna, que aquí no aparecen, pero estaría en un cuarto, que son los sedimentos del río. No os preocupéis que esto lo voy a explicar poco a poco. Pues vamos a meternos con los primeros. En el Devónico, hace 370 millones de años, había una serie de continentes, Gondwana, aquí, sería Euramérica, pero normalmente... ¿Ese es tu calendario donde andaba? Esto es mi calendario. Pues no, andaría bastante cerca. Andaría por, no sé si pero por diciembre. Vale. Hace 370 millones de años había estos dos continentes, varios continentes, Gondwana el más grande, Euramérica o la Eurasia, que lo llaman en otro sitio, y Siberia. Todos estos continentes se estaban moviendo y iban a crear un solo continente, iban a colisionar. ¿Sí? Entonces en esa época, Montoro se encontraría cerca del Polo Sur, Montoro, el lugar que hoy ocupa Montoro, no existiría, y se encontraría en la plataforma marina de ese continente Gondwana. ¿No? Con lo cual, el primer Montoro de la historia sería esto: un fondo marino donde se depositaban arena y limón. Y el motivo es porque esta arena y limo, que hemos dicho que era una roca sedimentaria, con el tiempo se convertirían, la arena y los limos no son, pero se convertirían en una roca sedimentaria que en este choque ya que se produce al final del Carbonífero, Gondwana y el resto de continentes para formar Pangea, en esa sutura donde los dos chocan es donde estaría nuestro Montoro. Esos sedimentos que eran sedimentarios, en esa cadena montañosa, que se llama la cadena alcídica, que son desde los Apalaches, pasando por España, el macizo francés, hasta los Urales, en esa época estaría recién construida, más o menos, por el choque de los dos continentes, y Montoro estaría pues dentro, en el centro, en algún lado del centro de esa montaña, que sería alta, ¿no? Entonces, eso que significa que esos sedimentos se habían plegado, con el choque de los dos continentes, con la fuerza, esos sedimentos que son rígidos, pero con la presión y el aumento de temperatura, estamos hablando en una serie de millones de años, se comportan como plastilina. Se doblan, se moldean, pero no se rompen. Y esos sedimentos, arenoso y limoso, es lo que dieron la base de nuestro Montoro, que son las pizarras, son pizarra y cuarcita. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Todas estas fotos están tomadas de la parte de la madera, que es donde aparecen más. Algunas son las cuarcitas, otras tienen más pizarrosidad,
que son con más láminas, que son los limos, que luego se convierten en pizarra. Todos estos son ejemplos que es lo que vemos cuando paseamos por el río. Esta es la entrada de la Fuente de Oliva. Sí. También aparecen en el casco de Montoro. El casco antiguo, la parte antigua del casco de Montoro está sobre las rocas más antiguas que forman Montoro. Que eso que estaban. ¿Recordáis que estaban las tres líneas? Exactamente, esa sería la parte de abajo de la tabla. Entonces, imaginaos estas presiones tan grandes, este aumento de temperatura, estas rocas cuando se comprimen, sueltan líquidos, ¿no? Y esos líquidos forman filones de algún mineral. En este caso tenemos aquí filones de cuarzo, ¿no? Y ahí está el tamaño de los filones para compararlo, que ahí es una moneda de €1. Entonces, de vez en cuando, si el filón no se rellena del todo, el cuarzo puede cristalizar y nos encontramos cosas tan bonitas como esta. Los cristalitos de cuarzo aquí, y eso lo podemos ver aquí en Montoro. No voy a decir dónde para que nadie vaya con una picota, pero está en la marea. Y luego también, si queremos, y es una suerte que tenemos, porque no aparece mucho, pero ahí está cerca de Montoro, si queremos ver, comprobar, sentir, tocar esa fuerza y esas tensiones, esas fuerzas que han doblado esas capas, esto es un pliegue preciosísimo que aparece debajo en la carretera que va hacia Arenoso, debajo del corregidor. ¿Vale? Pues esa sería la historia de la primera parte de la base de la tarta de Montoro. Cuando se formó Pangea, hemos acabado los 300 millones de años, hay un Pérmico, hemos pasado ya como 70 millones de años, este continente se fue erosionando, Pangea se fue erosionando, esta cordillera se fue haciendo más, se fue por el biológico se fue erosionando, se fue trabajando. Y tenemos entre el Pérmico y el Triásico, Pangea ya empieza a abrirse. Esta cordillera está arrasada, no arrasada, pero muy baja, y por eso el centro de esa cordillera emerge, no emerge, sino que está plano, y en ese momento de la historia, al haber un continente tan grande, que sería Pangea, y un océano que la rodea, Pantalasa, y aquel que entra un poquillo que era el antiguo Paleotetis, lo que ocurre es que hay un cambio, el cambio cambia muchísimo. Casi toda Pangea es un desierto, es un clima muy árido, es un clima como el del Cuerno de África, con lluvias torrenciales, épocas de sequía, y entonces eso lo que provoca es que la gente más principal eran ríos, pero eran ríos trenzados, ríos que varían mucho de caudal, dependiendo de la época del año o de año entero. Con lo cual este sería el Montoro de esa época. Una zona expuesta, pero sería una idealización. Porque lo siguiente que tenemos en la tarta de Montoro, que es los conglomerados y la molinasa, es producto de este tipo de depósitos. Son ríos que hay épocas en que van muy cargados de agua, tienen mucha fuerza, arrastran sedimentos hasta incluso de 50 centímetros, lo arrastran, lo van redondeando, roca, y esos son los conglomerados que tenemos. En otros ríos que son otras partes de ese río,
que tienen menos corriente, lo único que arrastran son arenas. Que lo tenemos muy claro aquí, después de la última ría que hemos tenido, que el otro día paseando por aquí por el Puente Nuevo, hay zonas en las que hay hasta casi 1,5 metros de arcilla, ¿no? Entonces, claro, el depósito que eso produce, los sedimentos que eso produce son zonas con tiene cantos rodados muy grandes o más grandes, con gradación de mayor o menor a menor altura, dependiendo de si va decreciendo la fuerza del río, y otro sitio donde tiene las arenas. Esa es la forma en que se ha depositado el Triásico de Montoro. Tiene lentejas de arenisca, de morinaza, y intercalar con los conglomerados. ¿Vale? Y lo curioso de esto es que se puede ver cuando acaba uno y cuando empieza otro aquí en Montoro. Esta foto está tomada subiendo a la Galillo Bomba, que ahí cuando sube la curva primera que hay cerrada, todo lo que tiene es paleozoico, es antiguo. Cuando llega a esta curva, que es la que hace así, hacia afuera, tiene el contacto entre el paleozoico y el Permotrías. Estos son los campos rurales. Hay una discordancia de unos 90 millones de años, un salto que ha desaparecido de 90 millones de años. Los motivos pueden ser varios, pero esta es la foto fija que tenemos de esa discordancia. ¿Vale? Es una pasada. Porque luego llega a la parte de la Galillo Bomba y solo tiene los conglomerados. La curva donde está, esta está en medio y llega a la curva cerrada de abajo y solo tiene el paleozoico, por lo cual ves que por ahí está la discordancia. Entonces lo que decía, que hay tramos o zonas en las que se depositan, sobre todo los conglomerados, y zonas en lo que más abunda en la arenisca, como tenemos en la entrada a la cooperativa del Jarrón. Este tocho de capas de molinaza. Esto ya sigue viendo también por la zona de la carretera de Adamú. Y aquí veis que se puede ver muy bien que abajo los cantos son más grandes y van haciéndose más finos hacia el tope del estrato. Más fotos de esta zona. Y luego esto, que sabéis dónde es. Este es Rosine. Lo bonito de esta zona que es una pasada, que tú vas allí y si lo conocéis, parece que ha entrado un gigante luego perdido, rompiéndolo todo. Cuando si vas por aquí por la sierra, la mayoría de los estratos son como blandos, se deshacen, ¿no? Pero aquí estos están más cementados. Son este que tenemos aquí. ¿Qué pasa? Que cuando un estrato, una zona de esta dureza emerge poco a poco, con el tiempo, porque lo de arriba desaparece, se reduce la presión. Al reducirse la presión, se cuartea. Y por esa fracturilla va penetrando el agua, por una de las mayores penetraría el arroyo y hizo el valle del arroyo, y por esta va penetrando el agua y va erosionando, y va dejando bloques. Esto es como los bloques de Montserrat, pero en Montevideo, chico. Y veis que este, por ejemplo, que está aquí, pues dentro de unos años, en tiempo geológico, cuando se desestabilice, caerá. Y lo que hablábamos de la parte en la que el río lleva menos fuerza y deposita la arena,
se dan muchos casos que hay en varios cortes, pero los podemos ver en muchos edificios, como en esta sillar de la iglesia de San Bartolomé, en el que vemos una cosa rara, que es así, como si fuera una pluma. Pues imaginaros una época de depósito de arena en el que el canal iba en un sentido, la deposita así, y con el tiempo ese canal varía y la deposita en otro sentido. Entonces lo que tiene son capas que se cortan, ¿no? Pues se constituiría, estas son las características de en la segunda capa, la capa intermedia de la torta, de la tarta, que sería Montoro, ¿no? Ya los siguientes tiempos, el Jurásico hace 170 millones de años, veis que España, la placa ibérica se va moviendo hacia el este, en el Cretácico también, a 20 millones de años, tenemos el Paleógeno hace 50 millones de años, o sea, estamos ya por detrás de los dinosaurios, ya estamos en 20... Ya en Navidad, ¿no? Ya, ya empieza la evolución de la zona del Mediterráneo, ¿no? Que es el depósito de la siguiente capa de la tarta, la que veíamos que quedaba al final, a la izquierda de Montoro, de aquel plano, que es donde que es curioso porque el casco histórico se asienta sobre las rocas más antiguas, el centro sobre las rocas que hemos mencionado antes, que son las de edad intermedia, y toda la parte nueva de Montoro está en la capa más moderna de las tres. Una curiosidad, me he dado cuenta al hacer la presentación, una tontería, pero coincidencia. Entonces aquí lo que tenemos es la creación de la cuenca del Guadalquivir, ¿vale? Es muy compleja, porque en este momento, hace 20 millones de años, y todavía hay un proceso de creación de montañas que se llama la orogenia alpina, que es cuando se formó toda la parte de la Bética, de Sierra Nevada. Entonces eso hace que, esto fue hace 20 millones de años, pero imaginaos hace 10, 11 millones de años, que es cuando se cerró completamente, las Béticas, esto era un mar interior. Y Montoro estaba fijo en el filo de lo antiguo, del Paleozoico, que era lo que forma toda España, pero en una plataforma marina, somera, de poca profundidad, por lo que el tercer Montoro de la historia sería una cosa así. Otra vez, con las gafas de buceo, otra vez debajo del agua, pero muy somera y de mucha actividad, con lo cual tenemos este sería el planteamiento, ¿no? El Montoro estaría aquí, que además tenemos un corte aquí de Montoro a Porpuna, y se van depositando cabos, porque en esta época ese mar interior que tenemos, el agua entraba, luego salía, dependiendo del movimiento de la formación de esta cordillera y también del ciclo de cambio de nivel del mar a nivel mundial. Entonces se van depositando capas. Y la segunda que se deposita, que es esta vez, es la que aflora en Montoro, ¿no? Y hay un par de sitios. Este corte, que es del mismo trabajo, el mismo autor del que he sacado el primero de Montoro, explica dónde está el contacto. Otra vez, como tenemos el contacto del Paleozoico, de las más antiguas, con el Triásico allí por la parte de la sierra. Aquí es donde se puede observar donde este mar moderno, el Mioceno, descansa sobre el Triásico, esta es
el farallón, el corte que hay bajando del juzgado hacia Calero, a la curva ese parquecito que hay, Sí. que antes se veía mejor, ahí no era muy grande, ¿no? Pero ahí está el corte. Y precisamente en este artículo dicen que es uno de los sitios más impresionantes para observarlo en Andalucía. Porque además, que es aquí. Esta foto he tomado de lejos para que se vea el conjunto. Pero aquí tenemos la arenisca, la molinaza del Triásico, y encima, esta cosa que sale así, esto es un depósito muy complicado. Recordar que estamos en una plataforma somera de mucha actividad y con mucha lava. Entonces aquí tenemos primero un conglomerado de rocas, de las mismas que componen la lava, con la extrusión del relieve. Luego hay una calcarenita que se llama, que es una roca arenisca con conchas. La roca amarilla de la que están hechas la mayoría de los edificios en Córdoba, pues esa es. Aquí una muestra chulísima. Ven aquí todas las conchillas y se ven. Sobre eso, lo siguiente que hay son las margas que llegan aquí hasta esta zona, hasta el hotel, y luego ya es lo que se aflora en toda la campiña. ¿Vale? Entonces esos son los tres principales sedimentos que podemos encontrar ahí. Y como antes tenemos, y esto es otra discordancia, otro salto en el tiempo, tenemos el Permafría, tenemos el Tortoniense, que es este piso, y ahí hay una diferencia, hay un salto de 230 años. Sí, no este mismo contacto, esta misma discordancia, pasa por detrás del almacén y de las casas que hay allí y sale por la curva de los mazapanes, siempre de los mazapanes. Luego baja un poco la fuente de la oliva, el pilar de la herrería, perdón, también es parte de eso. Y ese sería la última parte del pastel que se ve en Montoro. ¿Vale? Es en el Montoro ciudad. Luego, cuando imaginaos esto como el tope de una tarta, pero con una llanura inmensa, en ese fondo marino de esa cuenca que hemos visto antes, que sería como una capa así, ¿no? Cuando esa cuenca ya desaparece, el mar se retira del todo, es cuando, hace 3 millones de años así, lo que queda es el Guadalquivir. Bueno, proto-Guadalquivir o como queramos llamarlo. Ese río va dejando sedimentos aluviales que son, lo que aquí tenemos es la vuelta de la isla, que es uno de ellos, que es el último, porque ese río empieza a rellenar la cuenca, ¿vale? Y ese río, en los tramos medios, los ríos se hacen meandriformes, se forman meandros, ¿no? Porque la pendiente es muy baja. Entonces va depositando sedimento en todo el ancho por el que circula con el tiempo, ¿no? Si se produce, como se produjo aquí, un levantamiento del terreno, ese río, cuando llega al mar, aumenta la pendiente, lo que hace hacia atrás va erosionando lo que él mismo ha depositado, pero sigue depositando en esa parte que ahora mismo utiliza. Si se sigue levantando, vuelve a pasar lo mismo. Lo que él ha depositado lo erosiona y ya queda donde ha quedado ahora. Entonces, esto que tenemos aquí son las terrazas fluviales, que son sedimentos del mismo río, pero en el que, al contrario de las otras cosas, la más alta es la más antigua. Y aquí en Montoro, pues tenemos la parte muy poca, porque tenemos nada más que de la última, en la parte del Alto Parra, y por la parte de aquí del cementerio, también hay una poca más.
Y esto no son siquiera rocas, son solamente depósitos de arena y grava. Y el principal que tenemos aquí a la vista es la vuelta a la isla. Porque los ríos, cuando están en el sistema de medio, cuando están en un meandro, en la parte de fuera van excavando y van abriendo el meandro. Y en la parte de dentro, donde la velocidad es menor, es donde van depositando. Si depositan en este lado y van abriendo por aquel, lo que van es dejando un sedimento a su espalda. Este es el curso del Guadalquivir. Aquí en motor, estas son las terrazas. Los meandros del motor están aquí. El Guadalquivir tiene 3 terrazas, 3 niveles de terraza. La más alta es la que está aquí en rojo. Esta que el motor está a 111 metros. Está a 90. La del medio son las naranjas. Y la verde, que ahora hay un todo, que es la zona de la vuelta a la isla y la zona de aquí de la Alcaparra, la más baja, la última, la más moderna. Luis, ¿eso que estás poniendo en continuo, que es meandro abandonado? No te manejas. Está leyendo, estoy leyendo yo. Entonces, el meandro del motor está aquí, lo que es un movimiento natural, esta parte de aquí, que es lo que se encajó. Pero en ese movimiento, el río ha ido una vez que está aquí el río, ya ahí no se mueve, porque está encajado, por eso se llama meandro encajado. Pero antes de que eso sucediera, o mientras, el río, los ríos meandriformes en su tramo medio, hacen lo que os explicaba antes, ¿no? Un meandro que va excavando y va depositando. Por aquí también va excavando. Y eso se va acentuando con el tiempo. Llega un momento en que, a lo mejor en una riada, el río atraviesa el poquito espacio que queda. ¿Vale? Y ahí ya toma esa línea más o menos recta, aunque luego puede moverse para otro lado, y deja un meandro abandonado. Y en el caso de Montoro, pues tenemos exactamente uno. Cerca de aquí, que es la desembocadura del Corcomé. ¿Vale? Todos los arroyos de la sierra bajan hacia el Guadalquivir, que no se ha movido mucho, y este desemboca también en el Guadalquivir. Pero lo que pasa es que desembocaba aquí, el meandro, el río abandonó el meandro y el Corcomé tomó el brazo más hacia el oeste y ahora desemboca aquí. Pero porque además se ve muy bien en el mapa el Corcomé es así. Y además tenemos la suerte de poder verlo porque muy cerca del otro lado, esto está ya, por supuesto, cultivado, pero muy cerca del otro lado del meandro, el que también forma parte del meandro abandonado, pero ahora mismo no lleva agua, está la carretera que va de la Fuensanta a Villa del Río. Que tú vas para la carretera y tienes al fondo como un farallón hasta que llega a la Fuensanta. No, va por ahí mismo y se puede ver. Y este es el meandro abandonado del motor. El meandro de Corcomé tienes la tramo ese. Y esto sería las terrazas y la evolución última del río, sería la última parte de la tarta de esa de 4 pisos que conforma Montoro y que lo podemos ver gracias al meandro, porque el río excavó y no lo metió. Y con esto... Si tenéis alguna pregunta que no sea muy difícil...
una pregunta que no se hace muy difícil. Lo del meandro sí que me ha dado la atención, es que sí que nunca me he fijado. Que sale de la misma placenta, Un poquillo más arriba. un poquillo más arriba, ¿no? Casi detrás, casi, hay un ensanchamiento debajo del pantano este que hay, Sí, del... o presilla o cosa, o balsa de la Rosa Alta, pues detrás de la... Bajando hacia abajo hasta ese pantanillo, un poquillo más abajo, está andando por el Corcovado y hace una piedra así. Una pregunta. Lo veo muy complicado, pero eso mismo que ha pasado, ¿podría llegar a ser este meandro un meandro abandonado en algún momento? Ya no. Ya no, porque En la el fuerza... pasado sí. Porque además, fíjate como es, ¿no? Si hubiera continuado el río, hay más meandros abandonados, ¿no? Pero si hubiera seguido el río sobre sus los propios materiales, por los que discurría, por sus materiales de terraza, en un par de crecidas, habría al elevarse el terreno y ya encajarse en roca dura, pues ya no hay que mover. Y otra cosa también. La ubicación del puente de Montoro, ahí es donde la corriente le puede hacer menos daño. ¿En qué puente? ¿Este aquí? Sí, este puente. Está antes de la curva, del meandro, con lo cual ahí el río va como si fuera recto casi. Yo me imagino que lo colocarían ahí por coincidencia, no creo que pensaran, porque además es donde es la zona más estrecha, es la zona más estrecha y descansa sobre la roca y donde la obra era más corta también, ¿eh? Más corta y descansa además sobre las pizarras y las cuarcitas del pan seco. Me imagino que sería más, porque donde el puente era más corto de hacer, menos caro. Según el arquitecto de Reina de Bastada, cuando estuvo las obras que montó, decía que la ubicación era perfecta por las corrientes, porque la corriente que se creaba acumulada por las fuentes de oliva en la Grande Riada le servían de suelo, como luego el meandro en la curva anterior, ahí pierde mucho fuerza el río, que tampoco es una línea recta de muchos metros, es poco. Es decir, tiene que bordear toda la vuelta a la isla y llegar. Y yo que le encantaba. Pero dice que la idea es no. ¿Qué? La ha hecho daño al río y dónde es más profunda el río. No, normalmente viene marroncillo cargado de cuarto y mitad de sedimentos. Cuando llegó esta ría tan grande, nada más que lo que ha dejado ahí, imaginaos la cantidad que traía, y eso va arrastrando, que como el río estaba con los sedimentos que lleva, y no solamente sedimentos, sino también canto, eso va erosionando el lecho, por lo cual por eso va también bajando. El río es dinámico, aunque ya no pueda crear otro cerrar el meandro, pero el tiempo seguirá excavando, o no, dependiendo porque ya está en un nivel de pendiente en el que es muy bajo. No sé cuál es, pero... Y ahora mismo lo estamos subiendo o bajando. Ahora mismo estamos yendo. Sí, pero si la moneda está bajando, yo digo, si no subiendo el terreno todavía no. Una explicación, Luis, sobre por ejemplo, el Pilar de la Ría. ¿Por qué hay agua ahí? ¿Y por qué eso es natural o no es natural? Sí, eso es natural. El tema aquí es que ¿Es una discordancia también? ¿La misma discordancia? Pero no sé, porque las rocas que aquí la roca que hay no acumula mucha agua. Sobre todo las pizarras son impermeables, casi impermeables. El resto, los conglomerados, las rocas sedimentarias más modernas, sí, pero lo que hacen es conducir el agua.
que me imagino que por eso es. Igual tenemos cerca de ahí y hacia aquel lado del pueblo el contacto entre el Paleozoico y el terciario, el Triásico, perdón. A lo mejor toda ese agua que recoge en una área muy extensa la reconduce hacia ahí porque no llega más abajo. Por eso tenemos todos los venerillos que hay aquí Y los que están en de la herrería y todo. Exactamente. Por eso. Porque eso recoge agua, pero no recoge y la almacena como un terreno calizo, famoso ahora en Grazalema. Sino que este lo va recogiendo y lo va soltando. Lo que pasa es que el área debe de ser muy grande porque es una fuente que ni en los años de sequía más bestial se hace cargo. Además que están las minas que está hechas para recoger agua de En Marmolejo hay una, al lado del puente, en Marmolejo, en el balneario, hay una fuente que es la fuente de los perros. Yo creo que, igual que la fuente de Reynoso y del Hermosillo, que era sulfurosa, Ajá, sí. hay allí, pero justamente al lado del río. ¿Por qué no hay fuentes sulfurosas cerca de nuestro cauce aquí? ¿O hay alguna? No lo sé. Yo creo que eso depende de la. No sé si hay aquí alguna, no sé. Pero había una ferruginosa cerca de aquí también. La nuestra de los baños del Hermosillo, la verdad que la explicación no la encontré muy clara. Dicen que puede ser son aguas sulfurosas y puede ser de alguna cuestión termal que haya en profundidad, pero no he encontrado en ningún sitio una explicación clara de por qué. Porque otra gente habla de temas sedimentarios, pero eso ya estamos en la roca metamórfica, así que debe de ser más debido a algo termal, relacionado a lo mejor con el pero está muy lejos, pero puede ser algo así. La respuesta exacta no la sé, la voy a buscar y te la Ahí donde está el hotel. Está el hotel. Sí. Que has dicho antes. En la mano derecha, pegando más partida de la herrería, Sí. había dos cuevas grandes. Yo no sé si siguen. Sí, siguen. ¿Siguen existiendo? ¿Esas cuevas se hicieron por derrumbe? ¿O tú eres una, o se Esas cuevas son hechas a mano. A mano. Sí. Eso es lo mismo que las pruebas de atrás, de la vajilla rota a mano también. Sí. Sí, porque además están excavadas en los conglomerados, que es una cosa que hay ahí, que no he mencionado porque no es importante, pero el mineral calizo que hay en ese estrato, el agua la arrastra y veis que están llenas de pequeñas estalactitas. Si te asomas es un depósito de carbonato cálcico que hay en esos conglomerados que disuelven agua y si os fijáis también en los laterales de la cueva hay acreciones de como columnas pegadas de carbonato cálcico también por el agua que suda de la montaña. Están recubiertas de hierba, de musgo, pero se ven ahí como nervios que tapan Claro, y el propio pilar de la herrería, cada el cierto brazo. tiempo se limpia el hierro. ¿Y por qué en la corredera tenemos tanta agua? En las casas. Principalmente en la sierra de... Claro, porque está aquí sí que tiene que estar acordaros cuando decía que acordaros que esta es la roca más antigua, que son las paleozoicas, las pizarras, las cositas que son impermeables, y encima está el Triásico, que sí es permeable, la morinaza, el conglomerado. Entonces, claro, y estamos hablando del centro del pueblo. El casco antiguo está construido sobre la pizarra. Ahí no hay problema, porque el agua no, pero el agua que contenga el terreno de la parte del centro del pueblo, cuando llega, más o menos,
a la altura de la corredera, tiene que salir. ¿Qué puentes hay? El puente, ¿eh? Sí, puente, el poste. Porque ese agua ya no puede penetrar más porque lo que hay debajo. Me imagino que hay el nivel de la. Me imagino que hay el nivel de la roca de la pizarra estará más alto. Algo así. Muchas gracias.